Canadá le responderá a los aranceles de Estados Unidos, esto luego de que el presidente Trump afirmara que le impondrá aranceles del 25% a Canadá. Por ello, los canadienses contraatacarán, quitando, por ejemplo, todo el alcohol importado de los Estados Unidos. Según Los Angeles Times, Trump dijo que tanto Canadá como México podrían verse afectados por los aranceles, esto a pesar de que un 60% de las importaciones estadounidenses de petróleo provienen de Canadá, así como 34 minerales que son primordiales para Estados Unidos, como el acero, el aluminio y el uranio. Pero las amenazas también le llovieron a España, quienes se levantaron con la noticia de que Trump les impondría un 100% de aranceles a sus productos. Donald Trump no ha tardado ni 12 horas en exigir a España que aumente su gasto en defensa y amenaza con imponer aranceles del 100% a los productos españoles, lo que de facto impediría nuestras exportaciones a Estados Unidos, que son muchas. Y es solo el primer aviso. Y según TVN, Panamá también parece que entró en discusión con el país del norte, pues Trump mostró interés en retomar el control del canal de Panamá, amenazando así la soberanía de este país. De inmediato, el presidente Mulino le respondió a Trump que el canal es y seguirá siendo de Panamá. Y ahora el conflicto con Colombia, como ya muchos lo conocen, se generó porque Estados Unidos quiso deportar a colombianos al país, pero como se ve en estas imágenes de migrantes brasileños, el trato fue considerado como inhumano, por lo que el presidente Petro publicó: un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos. No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere, pero si ese país los devuelve, debe ser con dignidad y respeto con ellos y nuestro país. En aviones civiles sin trato de delincuentes recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta. Es por eso que Donald Trump publicó que como consecuencia subiría los aranceles a Colombia a un 25%. También prohibiría el viaje y renovación de visas para funcionarios del gobierno colombiano, aliados y simpatizantes de Petro. Pondría sanciones migratorias a miembros de su partido y familiares y reforzaría las inspecciones por seguridad nacional. Por ello, Petro respondió: le ordeno al ministro de Comercio Exterior elevar los aranceles de importaciones desde los Estados Unidos en un 25%. El ministro debe ayudar a dirigir nuestras exportaciones a todo el mundo, diferente a los Estados Unidos. Nuestras exportaciones deben ampliarse. Invito a todas las comunidades colombianas extranjeras a ser comercializadoras de nuestros productos. Los productos norteamericanos cuyo precio subirá dentro de la economía nacional deben ser reemplazados por producción nacional. El gobierno ayudará en este propósito. Esto desencadenó que personajes como Vicky Dávila reaccionaran. Lo que acaba de suceder es más que grave. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rompió con Gustavo Petro y su gobierno de manera drástica. Petro se puso a jugar con candela y armó un incendio histórico que afectará a 50 millones de colombianos. Como Petro se negó a recibir a los colombianos deportados por entrar ilegalmente a los Estados Unidos y además aseguró que hay 15.000 estadounidenses irregularmente aquí en territorio colombiano y que tienen que presentarse ante las autoridades migratorias, pues Trump estalló. Primero, mandó cerrar la sección de visas en la embajada en Bogotá, o sea, visas para colombianos para ninguno. Y después dijo que los 2 aviones estadounidenses con colombianos ilegales, a los que llamó delincuentes, no pudieron aterrizar. Estas medidas son solo el comienzo, dijo Trump. Gustavo Petro no midió las consecuencias. Él y sus asesores no están entendiendo a Donald Trump. No le van a poder dar 3 vueltas como lo hacían con los asesores de Joe Biden. Esta es una grave consecuencia, repito, para los 50 millones de colombianos por la irresponsabilidad de Petro, que habla fácil y además de rodillas con los criminales, pero no con el gobierno de Estados Unidos y su presidente Donald Trump. Ese país ha sido un aliado histórico y fundamental para Colombia. Ya Estados Unidos había anunciado la suspensión de la ayuda económica para nuestro país en la lucha antidrogas y demás, con consecuencias también devastadoras. Ahora, todo su gobierno
quedó tachado como los peores del mundo, el gobierno Petro. También está en riesgo la visa de los colombianos que viven, estudian, trabajan o van de turismo a Estados Unidos. Una verdadera irresponsabilidad. Todos los negocios quedaron en vilo. Pero a Petro, el dictador Maduro, sí le encanta y le anda suavecito y habla con él a la hora que sea, aun cuando sabe todo lo que sabe sobre él. Petro está actuando para sus bases. Petro allí está fuerte y con estas acciones radicales se fortalecerá más. Alerta. Es hora de que los colombianos se pronuncien y no permitan que las acciones de un personaje narciso como él destruyan esta relación histórica con nuestro aliado más importante en el mundo. Petro se copia de Chávez y de Maduro y nuestro pueblo pagará caro por estos errores de cálculo y peor aún por manejar la diplomacia con rabia y emociones, solo ideología. Y la cereza del pastel. Esta grave tensión con el gobierno Trump está en manos de la cuestionada e inexperta canciller Laura Sarabia. Dios mío, vamos de mal en peor. Polo Polo también se incluyó, esperando con ansias que el gobierno Trump saque como cucarachas a los petristas Margarita Rosa, Beto Coral y al hijo de Gustavo Bolívar de los Estados Unidos. Gracias a gente como ellos es que tenemos al imbécil de Petro en el poder. Estas personas son promotoras del gobierno Petro y están en suelo americano. Envíelos de nuevo a Colombia para que vengan a disfrutar lo que votaron. Y el periodismo, como siempre, con su supuesto profesionalismo, hizo querer hacer ver mal al presidente Petro. Fico también agregó: propongo una delegación de alcaldes de Colombia para viajar a Washington y procurar que el gobierno de Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, entienda que Petro no nos representa. Estados Unidos ha sido por más de 100 años un aliado estratégico de nuestro país. Durante diferentes gobiernos ha contribuido a nuestra seguridad nacional, crecimiento económico y al despliegue del turismo internacional. Con mucho esfuerzo y construcción de confianza, Colombia se convirtió en uno de los grandes aliados comerciales de Estados Unidos y uno de los principales de Sudamérica. Petro ha puesto todo esto en peligro. Desde Medellín y seguramente desde otras ciudades también estamos completamente dispuestos a recibir a los migrantes colombianos deportados que puedan volver a casa y tener oportunidades aquí. Ya Estados Unidos castiga de manera categórica a Petro, a su gobierno, a su partido y los aliados que nos llevan hacia un salto al vacío sin paracaídas, y la arrogancia de Petro hace que hoy se castigue todo un país con las medidas arancelarias que se acaban de tomar y con el cierre de los procesos de visado. Alcaldes, gobernadores y ciudadanos opuestos al gobierno, no podemos permitir que Petro nos lleve a un estado de aislamiento como el que lograron sus amigos y cómplices en Cuba y Venezuela, por lo que el presidente Petro le respondió: no me extraña que se arrodillen, pero prefiero que usted se arrodille ante las madres de las víctimas de la escombrera. Lo invito a hacerlo juntos y pedir perdón. Aún así, en las últimas horas, la Cancillería informó que el impasse con el gobierno de Estados Unidos fue superado. En el comunicado se lee que seguirán recibiendo a los colombianos y colombianas en condición de deportados, garantizándoles condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. Sin embargo, según Vicky Dávila, Petro terminó arrodillado, pues esto dijo: que a los petristas ciegos, alzados, ilógicos y agitadores les quede claro que Gustavo Petro, su ídolo, tuvo que agachar la cabeza ante Trump. No le quedó otro camino, dice la Casa Blanca. El gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación irrestricta de todos los extranjeros ilegales de Colombia regresados de los Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses, sin limitación ni demora. A la secta petrista le quedó claro para qué le sirvió la bravuconada de Petro. Sí, la candidata prefiere ver a su pueblo humillado solo por llevarle la contraria al presidente Petro. Por eso es que Porras comentó: ¿de dónde saca la derecha que el presidente Petro reculó y cedió a todas las condiciones del presidente Trump? Haber cedido hubiera sido no decir nada y haber perdido
permitido el trato indigno a los colombianos deportados. Para la derecha, lo correcto hubiera sido permitir eso, porque para ellos hay ciudadanos de primera, segunda y tercera clase, y en ese mundo solo ellos tienen derechos. Sin embargo, ganó la dignidad nacional. La administración actual de los Estados Unidos entendió que Colombia es un país libre y soberano, que nuestras relaciones diplomáticas son entre iguales, que podemos llegar a acuerdos de cooperación, mas no de imposición, que Colombia no se le arrodilla a nadie y que Latinoamérica está más unida que nunca. Ganó la dignidad del pueblo colombiano trabajador e inmigrante. Se establecerán protocolos para las deportaciones en donde se garantice la dignidad humana de los deportados. Principal solicitud del gobierno del presidente Petro: si ya no hay aranceles del 50%, sanciones a funcionarios partidarios y simpatizantes, y los deportados serán tratados en condiciones de dignidad. ¿Quién ganó el pulso político? Si no llegan encadenados como pidió Petro, es obvio que ganó Petro. Hasta los uribestias más brutos tendrán que aceptar el triunfo del magnánimo. Así les arda, esa es la verdad, arrodillada y vendida de mierda.